Triángulos. En geometría, un triángulo es un polígono formado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en tres puntos que no están alineados. Los puntos de intersección de las rectas se les llama vértice y los segmentos de recta que forman el triángulo se llaman lados. Cada par de lados en un triángulo forman un ángulo. Por lo tanto, un triángulo tiene tres lados y tres ángulos internos, como se muestra en la figura siguiente. Los triángulos también se pueden clasificar por sus lados. Primero tenemos el triángulo equilátero. Es el triángulo que tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Cada ángulo tiene una medida de 60 grados. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Los ángulos opuestos a sus lados son iguales. Triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados con diferente longitud. En el triángulo escaleno, los tres ángulos tienen diferente medida. Los triángulos también se pueden clasificar por sus ángulos. Primero tenemos el triángulo acutángulo. Es el triángulo en el que todos sus ángulos internos son agudos. Significa que son menores a 90 grados. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, que su medida es de 90 grados. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Propiedades generales del triángulo. La figura que se mostrará a continuación contiene tres ángulos internos, que son alfa, beta y teta. También se muestra el ángulo externo, el cual se forma al prolongar uno de los lados del triángulo. Tendremos cuatro propiedades. La primera propiedad dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, que alfa más beta más teta es igual a 180 grados. La segunda propiedad dice que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos. La tercera propiedad dice que la suma de las medidas de dos ángulos de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado, es decir, que A más B es mayor que C, B más C es mayor que A y A más C es mayor que B. La cuarta propiedad dice que en un triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios, es decir, que sus medidas suman 90 grados. Y esa sería la clasificación de los triángulos y algunas propiedades generales. Recuerden de que si tienen alguna duda, yo se las estaré resolviendo por medio de Classroom.